En esta primera parte, entonces, vamos a ver las generalidades de la conducción. La conducción, vimos que es un mecanismo de transferencia de calor que involucra la transferencia de energía directamente por contacto físico. Vamos a ver inicialmente conducción de calor en una sola dimensión. Esto se refiere a un solo eje. Por ejemplo, en coordenadas rectangulares, solamente en el eje X. Y en estado estacionario. En estado estacionario significa que no hay acumulación. Propiamente, la diferencial de energía respecto al tiempo es igual a 0. Eso lo vamos a ver. Bueno, entonces, inicialmente ya comentamos sobre el proceso de conducción que se puede llevar a cabo cuando exista un gradiente de temperatura. Si nosotros analizamos este diagrama, aquí se está representando un cuerpo con un espesor, aquí sería el espesor delta X, y un gradiente de temperatura T2 menos T1. Si T1 es mayor a T2, va a haber transferencia de calor de izquierda a derecha en la dirección X. Eso significa que hay una sola dirección. Sin embargo, también podría haber transferencia hacia arriba o hacia abajo. En otros ejes, en eje Y o en eje Z, si fueran 3 dimensiones. Esa transferencia de calor es un vector. Entonces tiene magnitud, tiene dirección y sentido. Si recordamos la primera ley la ley de Fourier, nos dice principalmente 3 argumentos. La conducción de calor es proporcional al gradiente de temperatura, es decir, la conducción de calor en este sistema es más grande cuando existe mayor gradiente de temperatura. Eso lo vieron en la tarea o en el ejercicio que resolvimos de ley de Fourier. Es proporcional al área perpendicular, es decir, es proporcional al área de estas caras, perpendicular al gradiente de calor, y es inversamente proporcional al espesor. Mientras más pequeño sea este espesor, más calor se puede transferir. Eso en términos diferenciales es la ley de Fourier. El flujo de calor por conducción, esto tiene unidades de energía por unidad de tiempo, es igual a K, la conductividad térmica por el área perpendicular, por el gradiente de temperatura, dt respecto a dx. Esto se mediría en watts en el sistema internacional, energía por unidad de tiempo, o joules dividido por segundo. ¿Cómo interpretamos esto? Si interpretamos la ley de la ley de Fourier, en un gráfico, yo aquí tengo en el eje X el espesor, en el eje Y la temperatura, a lo largo de ese cuerpo. En cualquier punto, yo puedo medir la cantidad de flujo de calor que se puede transferir con respecto al espesor. Entonces, por ejemplo, si denotamos que esta temperatura inicial era mayor que la temperatura 2, esta temperatura disminuye. Entonces hay un flujo de transferencia de calor de izquierda a derecha. Esta línea representa una función. Es una función del espesor. La temperatura es una función del espesor. Por eso se expresa T de X. Esta. Entonces, en cualquier punto, yo puedo determinar el gradiente de temperatura, dt entre dx. Esto representa una razón de cambio instantánea. ¿Cómo cambia la temperatura cuando cambia el espesor X? Eso es la derivada de temperatura respecto a X y se llama gradiente de temperatura. En este caso, la pendiente va a ser negativa porque esta función es decreciente. Entonces, esta es la ley de Fourier en una sola dimensión. Sin embargo, podemos tener transferencia en muchas direcciones.
La transferencia de calor multidireccional se llama así porque representa transferencia de calor, en dos ejes o más ejes. En este, por ejemplo, solo tiene un eje, X. En otros ejemplos, pensemos en este sistema. Este es un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor se coloca un fluido caliente en el centro. Tiene un tubo en el centro y afuera un fluido más frío. En estos intercambiadores, principalmente se aprovecha la energía de un fluido caliente para enfriarlo y calentar un fluido más frío en el exterior. Este tipo de configuración se llama intercambiador de calor de tubos concéntricos, porque tenemos básicamente un tubo dentro con un fluido caliente y otro tubo afuera con un fluido más frío. Lo que va a suceder es que el fluido caliente transfiere energía hacia el fluido frío. Si lo viéramos en dos dimensiones, por ejemplo, un corte aquí, si tomáramos esta pieza se llama brida, que une dos piezas concéntricas, contiguas. Aquí, si yo tomara una sección transversal, tendríamos este diagrama, digamos. Vamos a suponer que estos son los ejes. Aquí se está representando en dos ejes, XY, X, el horizontal, Y, el vertical. Entonces la transferencia de calor va desde el centro hacia todos los puntos exteriores. Precisamente aquí tenemos transferencia multidireccional, tenemos dos dimensiones de transferencia de calor. Es posible que tengamos también dos o tres o más direcciones en la transferencia de calor. Aquí yo tengo, por ejemplo, una barra, puede ser metálica o de cualquier material, y noten que hay un gradiente de temperatura. Por ejemplo, acá a la izquierda está 80 grados centígrados, a la derecha está 70. Pero las otras paredes, la pared frontal y la pared trasera, están a otra temperatura. La pared caliente está a 80 y las paredes frías están a 65. Hay transferencia de calor en el eje X y hay transferencia de calor en el eje Y. Estos son ejemplos típicos de transferencia de calor multidireccional, donde se deben de utilizar varias direcciones. Entonces, la ley de Fourier, escrita así, aplica en una sola dimensión, en X, por ejemplo. Podemos encontrar ecuaciones similares de la ley de Fourier que nos permitan calcular el flujo de calor en diferentes direcciones y también en diferentes tipos de coordenadas. Vamos a ver los tipos de coordenadas que existen. Bueno, fundamentalmente vamos a usar tres: coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Las rectangulares necesitan 3 puntos para ubicar un valor en este plano. Uno X, uno Y y otro en Z. Por ejemplo, este punto P tiene una coordenada X, una coordenada Y, una coordenada Z. En los otros sistemas también se necesitan 3 puntos, pero esos 3 puntos son los siguientes. En cilíndricas mantenemos el eje Z, pero su base es un círculo. Entonces, para un círculo, yo puedo ubicar cualquier punto en la base de este círculo con 2 coordenadas. El radio de esta magnitud y el ángulo con respecto al origen. Este ángulo phi me dice cuánto se mueve este valor de izquierda a derecha. Entonces, esas son las coordenadas cilíndricas. Yo tengo 3 puntos también: radio, ángulo
y altura. Si me muevo para arriba en ese mismo punto, generaré este punto P. En coordenadas esféricas es similar, pero tengo otro ángulo. Vamos a ubicar para coordenadas esféricas. Yo tengo radio de este vector. Tengo también el ángulo phi, cuánto se mueve con respecto al eje X, pero tengo también el ángulo teta, que representa cuánto se mueve con respecto al eje Z. Entonces, estas son las coordenadas que vamos a utilizar, ya sean rectangulares, la típica XYZ, Profe, ¿se le está cilíndricas. trabando o no sé si soy yo? Se le está trabando un poquito, profe. Sí, profe.